Bueno, Diego, ¿qué tal? Bienvenido al Circo de la Vida. Bueno, gracias Pablo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La verdad que contento de tener este encuentro, sobre todo porque te cuento, del 2014 hasta hoy es la primera vez, mirá que entrevisté disciplinas, pero es la primera vez que me voy a dar el gusto de hablar con un urólogo y me parecía Mirá alucinante que... que aparezca en el Ah, circo. bien, bueno. Contame un Bueno, me poco. pongo gracias y orgulloso de ser el primero. Así que, bien. Mirá No, que de bueno, la muchas rama de la gracias primero medicina, por darme esta oportunidad de hablar acá con vos, buenísimo, ¿no? Un de placer. hablar Mirá. acá. De la rama de la medicina hemos entrevistado todo el abanico, creo. Nos faltaba urólogo y nos faltaba alguna otra más ahí dando vuelta, pero bueno, hay un interés importante en hablar del tema. ¿Querés contarle un Bueno, poco a la gracias. gente de qué se trata para el que lo escuchó solo de oído y todavía no se animó a ir a la consulta? Claro, sí, tal cual. Aparte, digamos, tema tabú por ahí. El urólogo, voy al urólogo, ¿qué le habrá pasado, no? Ujú. No, mira, básicamente lo que hace el urólogo como especialista, el que se encarga de toda aquella patología que involucre el aparato urogenital, tanto femenino como masculino, y obviamente la parte sexual, o todo lo que involucra órganos sexuales masculinos. Por ahí la gente o la gran mayoría de las personas piensan que solo trabajamos con patologías, ya sea pene o testículo o de esa región y no saben por ahí que trabajamos principalmente con patologías renales, vesicales, de próstata, o sea, involucra mucho más, cosas que son muy interesantes y que aparte tienen gran variabilidad de tratamientos y que por eso, por lo menos fue a mí lo que me atrajo en un principio a la urología. Yo cuando arranqué medicina sabía que quería hacer algo realmente que son bastante abarcativo, y lo lindo de la urología es que tenés muchas patologías que son clínicas, que uno puede trabajar directamente con el paciente sin que haya ningún tipo de intervención. Hay muchísimas otras patologías que son quirúrgicas, que desde mi punto de vista y siempre desde chico me gusta mucho lo quirúrgico, me encanta. Lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo en mi vida. eh, y es otra manera de intervenir también. Y dentro de eso, diferentes maneras. Tenés cirugías abiertas, cirugías endoscópicas, cirugía laparoscópica, que está muy en boga hoy en día, y es muy interesante todo. Y de hecho hasta yo por ahí lo estoy abarcando desde otro punto de vista, digamos, siempre fui una persona que estuve muy conectada desde por ahí el ser de lo que es la persona y de la integridad total, más allá de que soy urólogo y me gusta trabajar muchísimo esas partes también. O sea, el paciente para mí no es solo un riñón, una próstata, una vejiga, no un par de testículos, sino que también tiene su integridad, su ser, sus repercusiones, sus problemas, y yo creo que, aparte estamos en un momento que estamos atravesando, yo creo, todo un momento muy particular en nuestras vidas, entonces creo que abarcarlo de esa manera ayuda por ahí mucho a poder resolver una patología. Te facilita muchísimo el trabajo, poder hablar, conectar con la persona. Y contame, Diego, en la especificidad, cuando empezaste a transitar el campo, esto que Uh vos -huh. decís de tener una mirada holística, una mirada mucho más amplia, desde el prejuicio y de haber Uh consultado -huh. de joven, incluso haber pasado, por lo menos el urólogo que yo fui no tuve esa suerte, y por ahí era algo así, más estanco, más concreto. Pero Sí, me sí, sí, imagino sí. que genera toda otra apertura en el paciente, porque es sensible cuando Sí, uno habla. Hay ciertas partes del cuerpo, para los psicólogos sabemos que de sexualidad es muy difícil hablar, o sea, vamos a decirlo así, y todo sí, sí, proceso que obvio. tenga que ver con la salud del órgano masculino, del órgano femenino, me imagino que debe haber cierta resistencia, cierta complejidad, que te la distiendan un poco en la consulta, está bueno. Sí, sí, obvio. Bueno, es que yo creo que de las tantas cualidades, siempre yo me reía cuando estaba haciendo la residencia en el hospital y siempre nos decían todos los de nuestro núcleo laboral, digamos, los que trabajaban con nosotros, que no eran de la especialidad, y siempre decían, todos los urólogos son buena onda, son piola, y creo que uno aprende dentro de la especialidad a desarrollar eso. ¿Por qué? Porque yo como paciente me pongo en el lugar del paciente y tengo que ir al urólogo y también iría. Ahí, bueno, che, a ver, voy al urólogo, no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué Claro. pasó, ayúdame, por favor, y poder encontrarme y poder romper el hielo también es importante, conociendo al paciente, obviamente, sabiendo con quién uno trabaja, pero creo que poder romper el hielo, poder hacer sentir a la persona amena en el lugar en donde está, porque quiere compartir algo en general, y muchísimas veces algo hasta
no sé si llamarlo, que involucra muchas cosas de su vida a lo mejor. Ya sea en lo sexual, ya sea en cosas que por ahí no quería contar. Sucede muchísimo eso en la urología, que pacientes llegan tarde a la consulta por la timidez de la situación, por no querer, por el tabú que tiene el urólogo en sí. Fuiste el urólogo, te hizo el tacto, y todas esas cositas, digamos, que hacen que por ahí uno diga, bueno, primero voy al clínico y después veo si voy al urólogo. Pero bueno, gracias a Dios, la gente hoy está mucho más abierta, entiende la situación, entiende que consultar tarde puede traer repercusiones y hasta un punto inclusive en donde uno ya llegó tarde en muchas situaciones. No sé, yo no quiero dar de ejemplo, pero nosotros hemos visto en la parte pública pacientes que han recurrido a la consulta tarde, teniendo una patología maligna del pene, por ejemplo, pensando que era una maldición, ¿sí? Exactamente, y ahí vos te das cuenta cómo la cultura influye sobre todas esas decisiones. Este chico consultó tarde, pensando que tenía una maldición, que le había hecho una novia, era del barrio Toba, venía del norte, de un barrio muy precario, y que había mamado durante toda su vida esa cultura, entonces no era ilógico que por ahí él pueda llegar a pensar eso. Nosotros por ahí lo entendemos un poco más, o sabemos hasta qué punto o no, pero este chico no, y lamentablemente no lo pudo atravesar a toda esa situación por haber consultado tarde. Entonces yo por ahí si tendría que dar una recomendación a las personas es para toda patología, no solo para el urológico, es que si bien sienten algo, algún desequilibrio en su organismo o algo que les llama la atención, que por ahí no tarden, porque viste, por ahí pasa el famosito dolor de espalda, o que me molesta acá y no voy, y no fui, saliste a correr y comiste y sí, cuando llegaste a un punto en que la lesión a lo mejor es grave. No siempre pasa, pero no está tampoco de más decirlo. Está bueno pensar así porque básicamente todos los que apostamos a una práctica de prevención siempre apuntalamos a no atacar la enfermedad, sino que justamente atacar todas las situaciones preventivas que hacen y llevan a un proceso de estar saludable la mayor cantidad de tiempo posible, que es el ejercicio más difícil. Exacto, Que, viste, exacto. culturalmente estamos acostumbrados a ir, o sea, por ejemplo, uno va al psicólogo cuando está estallado, uno va al clínico cuando ya no da más. Y la Tal cultura cual. encima que te interpela a estar activo, estar activo, estar activo, a veces tampoco te permitís parar eso se ve mucho, ¿no? La gente no para atender el dolor, la molestia, y siempre cuando llegamos un poquito pasados de situación. Pero, por ejemplo, Exacto. mira, yo te cuento una anécdota cortita, pero yo fui Sí, por favor. a los 30, ya tengo 35, a los 30 fui a una consulta con una neuróloga, porque por situaciones de varios conocidos, amigos, todos habían tenido algún episodio, digamos, complicado. Venía un amigo que aprecio mucho, que había tenido un aneurisma, que lamentablemente terminó mal, Ajá, mira. y hacer una consulta preventiva. Y la mujer me miró, me dice, bueno, te felicito, qué sé yo, que esto, que lo otro, me hizo lo de tuyo, no tenés nada, me dice, digo la verdad, nunca atiendo gente de tu edad que realmente venga con una inquietud. Le digo, bueno, capaz que más la neurosis, la preocupación de uno. Me dice, pero es re importante, me acuerdo que me hizo un Doppler de carótida que me dijo, mira, con esto quédate tranquilo que salvo que te cambie el Exacto. circuito de vida, no tenés ningún índice posible de tener un problema. Bueno, Exacto, exacto, exacto. ¿viste? Pero uno, cuando laburando en salud, te empezaba a decir, che, yo tampoco me atiendo, me veo a mí mismo, tengo que tener en cuenta algunas cosas. Ahora, por ejemplo, un urólogo, está esta fantasía, ¿viste? De, no, a los 50 y quiere hacerse el análisis de próstata porque, qué sé yo, porque... Ahora, Exacto. ¿cuándo es la edad de prevención de una persona, adulto, a partir de qué edad? No está mal hacer un chequeo, una consulta para no llegar a los 50 o en determinada edad con algo más desarrollado y conflictuado, digamos. ¿Cuándo podemos observar en Sí, qué sí. situación estamos? ¿Qué se aconseja? Claro, tal cual. Bueno, mira, hay dos variantes principales a tener en cuenta. Todo aquel paciente, hombre obviamente, que tenga antecedentes directos, abuelos, padres o tíos con cáncer de próstata, se recomienda hacer el control a partir de los 40 o 45 años. Si no, normalmente habitual, si no tenés ningún antecedente, a partir de los 50. ¿Qué sucede? ¿Y por qué igualmente nos tenemos que empezar a controlar a partir de los 50? No solo para hacer screening de cáncer de próstata, sino también porque
por desarrollo y por evolución natural del cuerpo humano y por muchísimos otros factores de riesgo que van sumando también. Lo que pasa muchísimas veces a partir de los 50 años es que la próstata crece mucho de tamaño y lo que hace es obstruir el conducto por donde nosotros orinamos. Entonces, uno, a partir de los 50 años, 60, sumando obviamente factores de riesgo, estilo de vida, nutrición, estrés emocional, laboral, como fuese, hace que uno tenga mayores factores o mayor predisposición a tener síntomas urinarios bajos. Nosotros le llamamos que es empezar a orinar finito, el famoso me levanto a la mañana y me cuesta orinar, el famoso, mirá, termino de orinar y después derramo un par de gotitas. Son cosas habituales que empiezan a aparecer y uno tiene manera de poder prevenirlo en esta situación. Inclusive ya hay estudios que avalan en la prevención de cáncer de próstata, con vitaminas, minerales, uno puede hacer prevención de cáncer de próstata, nutriéndose durante toda nuestra vida. Este es el momento, nosotros, en nuestra edad, como para generar todos estos cambios. Yo el otro día hablaba con un amigo y nos poníamos a hablar de cambios de hábitos y mejorar nuestro. O sea, si bien yo ya vengo cambiando mi estilo de vida hace ya mucho tiempo y la verdad que entreno, me gusta mucho, me nutro bien, me suplemento, trato de dormir las horas suficientes, trato de hacer ejercicio, hago todo, digamos, como para llevar un buen estilo de vida, porque sé que el día de mañana esto va a tener una consecuencia en mi cuerpo, en mi salud, en mi desarrollo personal, y creo que eso es importantísimo. Y hay por ahí me pasa, mirá, te voy a contar una pequeña anécdota que me pasa bastante también en el consultorio, pero le pasa y muchos médicos seguramente se van a sentir identificados en que te llega el paciente de 60 años, obeso, mórbido, que de pedo pasa por la puerta y te dice, esto no puede ser, no lo puedo entender. Tengo 60 años, voy al médico y me descubren diabetes, hipertensión, la próstata, y vos le decís, pero amigo, ahora no podés correr ni el taxi, digamos, tampoco. Entonces, esto no es consecuencia que te pasó todo de golpe, sino es un estilo de vida que llevaste a cabo durante mínimo 20 años, y como cualquier auto, si vos no le cambiás las correas, no le cargas buena nafta, no le cambias las cubiertas y no le haces el service que merece, se va a terminar rompiendo. Una Ferrari o un Fitito, lo mismo, se van a romper los dos. Entonces, el cuerpo básicamente, hablando burdo, mal y pronto, si lo querés llevar a eso, a bajarlo a ese nivel, lo podés comparar con eso, y es muy básico, y es tomar más agua, es nutrirse mejor, es entrenar 4 veces por semana, y son cosas que la gran mayoría son gratis. Entonces, a mí me genera mucho escozor tener que ver a pacientes que yo le doy pautas para que disminuyan la frecuencia, o pacientes con litiasis, por ejemplo, que en general lo que le pasa es que no toman líquido, no disminuyen la cantidad de sal, consumen muchísima carne. Y yo le digo a todos mis pacientes, son esas 3 cosas nomás que tenés que cambiar. Obviamente sumado a cigarrillo, buen estilo de vida, nutrición, pero son esas 3 cosas básicas y son gratis. Vos pretendés que en 3 años, si no hiciste todo eso, yo te tenga que operar y tenga que intervenir y tenga que acceder a tu cuerpo, si vía endoscópica, vía abierta, eso puede llegar a tener complicaciones y lo podemos evitar mejor. Pero hay muchísima gente que no se da cuenta de eso y son cositas básicas y chiquititas. Pero es re importante porque yo pensaba esto, y ahora con la pandemia, con la cuarentena, con el momento en el que estamos, se disminuyó mucho. Yo vivo cerca del Parque Irigoyen, se disminuyó mucho la actividad. O sea, en la lógica se disminuyó mucho la actividad que uno venía viendo. Pero algo que me venía llamando la atención gratamente meses atrás, o vamos a llamar el verano, es que yo me venía entrenando durante todo el año pasado, estuve corriendo, qué sé yo, y cada vez que participé de las competiciones veía que hay muy poca población menor de 30 años, o sea, hay un núcleo que es muy chico, en comparación al núcleo que hay mayor de 35, 45, 50 y hasta 60 años. Como que ha habido, y más también, acá en el parque, de hecho, hay algunos señores que yo he visto entrenando que deben tener por lo menos 70, 75 años, y con hábitos que a veces me los he cruzado Está bárbaro. Sí, me lo he cruzado en la plaza de ejercicio charlando y me han dicho, no, mirá, yo hasta los 60 no hice nada. Y me apareció todo esto encima, y ahora hace 10 años que tengo una calidad de vida regular, pero mejor de lo que la podría haber tenido, a partir de que me puse las pilas. Si yo hubiera hecho esto de pibe, por eso me decía, yo veo a los pibes y les hablo, me decía, hay un
un señor que viene, Claro, tal cual, qué genio. hagan esto, hagan esto, hagan esto. Dice, pues yo empecé tarde, está bien, ahora estoy estirando, dice, pero yo llego a mi casa y me duele todo, tengo un montón de otras complicaciones, uno me ve correr y me aplaude, dice, la gente se motiva, y yo, dice, por dentro, reconozco que arranqué 30 años tarde. Y a veces está bueno tener este Fíjate que nivel de, exacto, claro, lo que vos decís, lo que es gratuito y lo que está al alcance exacto, de todos. exacto, La hidratación, exacto. una buena alimentación, la disminución de consumo de cosas innecesarias, el exceso de sal, de azúcar, o sea, hay gente que por deporte, viste, yo lo veo de mucho, también soy cocinero, trabajé muchos años como cocinero y veía mucho en varios lugares donde trabajé que la gente todavía no había Mirá qué probado la bien. comida y ya le tiraba la sal, ¿viste? Se ve mucho eso culturalmente. Eso pasa un montón. Y Y aparte vivimos también en una cultura, o sea, la cultura argenta es muy de la carne, es muy del mate, es muy de la sal, es muy del vino, y son hábitos muy arraigados y que por ahí cuesta aparte cambiarlo, porque, o sea, vivimos así, vamos a vivir, yo creo que por un tiempito más, si por lo menos no cambiamos nuestros hábitos, creo que estamos a tiempo. Yo creo que, por ejemplo, la cuarentena o sea, tuvo muchísimos aspectos, yo creo que tuvo muchos matices por donde en particular, la verdad que no lo padecí, fue algo que a mí en particular me ayudó mucho a progresar, a poder trabajar y hacerse muchísimas veces, a lo mejor ahora en los medios de comunicación, por ahí se transmite una información que por ahí lo único que hace es, no sé si hasta confundirla a la gente, eso obviamente genera mayor ansiedad, eso genera obviamente mayor pánico, inevitablemente miedo e inmunodepresión. Entonces vos no sabés hasta qué punto la desinformación también influye muchísimo, hasta qué punto el estrés que está pasando toda la gente a nivel económico, a nivel familiar, y que la gente por lo menos pueda entender que cambiando nuestro estilo de vida podemos cambiar el chip y decir, bueno, en vez de tener miedo, ¿por qué de última no me pongo a hacer algo para estar bien protegido? Cargo una armadura, cargo una espada y salgo a pelear y me preparo para eso. ¿Qué tengo que hacer para estar preparado para eso? Bueno, obviamente, como decías vos, estar bien nutrido, salir a hacer ejercicio, trabajar sobre el desarrollo de uno, porque también tiene que ver mucho con voluntad. Yo cuando arranqué hace 5 años atrás a cambiar los hábitos de mi vida, al principio no me fue fácil salir a correr 7 kilómetros y ponerme una meta, y obviamente me costó, y obviamente hasta molestó, y hasta muchas veces, viste, ¿qué te pasa? Digo, yo no quiero salir a correr hoy, no tengo ganas, hoy realmente, hoy llueve, está nublado afuera, la verdad que no da para salir, pero bueno, por ahí hacer ese esfuercito de más y sabes que ese esfuercito de más trae su resultado y como consecuencia, la gran mayoría de las veces, inevitablemente, esa buena vibra, ese buen estado de salud, ese buen equilibrio, y yo creo que eso es lo importante. Aparte está comprobado científicamente que salir a correr mejora e incrementa muchísimo los estados de ánimo. A mí me gusta leer mucho y hay un neurocirujano español que me encanta, que me vuela la cabeza cada vez que lo escucho, que se llama Mario Alonso Puig, que para la gente que no lo conoce, es símil Facundo Manes acá en Argentina, y es un médico neurocirujano que hizo neuropsicoinmunoendocrinología, mirá todo lo que estudió, y habla mucho del ser y demás, y las pautas que tire, de lo que habla, vos decís, es tan sencillo como eso, está bien, no es fácil ponerlo en práctica, nunca digo que no, pero si vos lo llevas a lo básico, es sencillo, nada más que bueno, obviamente, por cultura, por situaciones laborales, por cuarentena, por tener que salir a laburar en 3 lugares diferentes siendo médico, por tener que estar como psicólogo trabajando a lo mejor con 25 consultorios y tener que estar haciendo lo que te gusta o lo que te da como hobby a las 11, 12 de la noche, cuando tendría que ser al revés. Pero bueno, son cosas que van pasando y uno tiene que aprender a equilibrar en su vida, aprender a tomar, a sacar esa voluntad, a sacar esa energía interna, que todas las tenemos, eso sí, pero si hay algo en que tengo fe en eso, justamente, que todos tenemos eso, lo que pasa es que inevitablemente hubieron ciertas cosas que la opacaron, que bajaron un poco, que disminuyeron esa autoestima, que creo que todos podemos hacerlo, nadie está destinado a nada, todos podemos cambiarlo. Y es sencillo, cuesta, no digo que no, es un proceso, pero se puede hacer.
Digo, me quedé pensando, siguiendo esta misma línea, digo, en uno de los hábitos más sencillos que podemos cambiar, que es el de la hidratación, ¿no es cierto? Esto de que no todo el mundo toma la cantidad Ujú, de agua necesaria diaria. En función al área ujú, específica que vos trabajás, ¿cuáles son los beneficios? Que a veces la gente lo ujú. piensa más que nada por la hidratación, ¿viste? Todos incorporamos el chip de que el agua favorece la hidratación. Ahora, en relación al desarrollo de las Exacto. funciones renales y demás, ¿qué impacto tiene la buena ingesta de agua, o sea, Ujú. la cantidad necesaria de agua? ¿Cuánto favorece a la prevención del aparato, digamos, para el cuidado, el mantenimiento? Uf. Sí, sí, te entiendo. Bueno, muchísimo, muchísimo. Ya desde el vamos, para arrancar, somos 70-65% agua. O sea, fundamental. Si no nos hidratamos, solidificamos todo nuestro cuerpo. O sea que es ya fundamental desde la célula, o sea, desde un principio para nuestro cuerpo fundamental. Y obviamente más para un órgano como el riñón, en su dualidad, que funciona drenando todos los tóxicos del cuerpo. O sea, yo siempre le doy el mismo ejemplo a mis pacientes. Vos imaginaste que tu riñón fuese un vaso de agua. Fuese un vaso de agua, fuese un vaso y que uno decide cuánta cantidad de agua ponerle. Una jarra, imaginémonos. Si yo Ujú, le pongo poca cantidad de agua a esa jarra y le echo un sobrecito de jugo tan y lo diluyo, van a quedar grumos, va a quedar ácida, va a quedar fea, va a quedar agria. Probablemente si estés orinando eso te va a doler. Ahora, si vos le pones muchísima agua, le pones 1 litro de agua, ese sobrecito de jugo tan, que es lo que se debe diluir, sabe mejor, no le quedan grumos, ujú. tiene otro nivel de pH. Entonces, yo se lo traslado a eso. Imagínate que tu riñón tiene que drenar la gran mayoría de los tóxicos y con esa textura, por así decirlo, y con esas características. Imagínate la repercusión que puede llegar a tener. Si a vos no te gusta tomarlo, imagínate en tu riñón. Entonces, es fundamental tomar agua. ¿Cuánto agua debemos tomar por día? Aproximadamente un vaso de agua por hora. De las horas que estamos despiertos, recomendado, estamos 12 horas despiertos, un vaso de agua por hora de 200 mililitros son 2.400, 2 litros y medio es suficiente. Si hace actividad física, se recomienda un poquitito más, medio litro más, 1 litro más, dependiendo de la actividad física, pero básicamente esa es la cantidad. Y poder prevenir millones de patologías, muchísimas patologías, desde la piedrita en los riñones, que son la litiasis, desde patologías renales crónicas, desde muchísimas, muchísimas. Y te consulto, que vos en un momento cuando hablaba de los hábitos que tenemos los argentinos, deslizaste y yo me quedé, ahí como buen analista, me quedé escuchando y me lo dejé, digo, el mate. El mate, para aquel que Uy, gran tabú. trata con el mate, que, ¿cuáles son los pros y Exacto. los contras del mate? Bueno, y acá entro en un terreno empedrado que Ahora te puedo odian. recibir mucha repercusión. Que ahora me van a odiar, no me van a odiar. No, pero a ver, siempre digo lo mismo. Todo en su justo equilibrio está bien, no es que está mal, no es que hay algo que esté mal. Siempre digo lo mismo. El problema no es el hecho en sí, el problema es el contexto del hecho. Yo puedo tener un cuchillo y con ese cuchillo puedo cortar un tomate, o puedo tener un cuchillo y con ese cuchillo matar a una persona. Entonces, con esto es lo mismo, es la utilidad que le doy, de cómo lo hago y de qué manera lo hago. Entonces, perdón, volviendo a la pregunta de nuevo, me fui un poquito por El las mate, ramas. no, 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 estábamos bien, es con el El mate. mate, el mate, lo que uno hace habitualmente, el argentino, con el mate, es prácticamente el compañero de todo el día, por así decirlo. Y la gente se hidrata pensando que el mate hidrata. No es que no hidrata, el mate hidrata, pero el tema es que el mate tiene una sustancia, al igual que el café, al igual que el alcohol, que se llama metilsantina, bueno, no importa el nombre, que es la mateína, bueno, y eso hace que inhibe una hormona que hace que nosotros orinemos más. Entonces vos, por ejemplo, a lo mejor a lo largo del día, si tomás mucho mate, te tomaste 2 mates, 2 termos al día, muy probablemente no orines 2 litros de agua, sino que orines un poco más. Entonces, en definitiva, a lo largo del día terminaste perdiendo más líquido del que incorporaste. ¿Qué le digo yo a mis pacientes? Que en general, entre mate y mate o cada tantos mates, se tomen un vaso de agua, si es que toman mucho mate. Igualmente, yo en particular, le digo mucho a mis pacientes mayores de 50 y con problemas de próstata que disminuyan el nivel de mate. Y yo esto se lo traslado a toda la gente que está del otro lado, escuchando o viendo esto, que eso le preste mucha atención porque el mate, el alcohol, el cigarrillo, los picantes, son muchos factores que irritan mucho la vejiga y la próstata. Entonces, cuando uno consume mucho de eso, un domingo, que te tomaste un par de vino, que comiste un asado, que le metiste sal, que te fumaste un cigarrillo, que le metiste picante,
que no te llame la atención, que por ahí la característica de la orina o tus sensaciones o un ardor no te llame la atención a un mayor de 50 años, por ejemplo. Claro. Eso es importante, porque o sea, está bueno pensarlo así, si vos te tomás, porque esto yo sí siempre tuve esa ecuación de hace muchos años, de que vos te podés tomar 2 termos de mate, pero no podés dejar de tomar los 2,5 litros de agua en paralelo que requeriría en el día el organismo, porque es probable que orines de más. Exacto. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que justamente es eso. Yo le recomiendo en general a mis pacientes, no, porque hay muchos que te dicen, pero bueno, no sé, yo por ejemplo, a la mañana tomo mucho mate, pero soy consciente que tomo mucho mate, por ende tomo bastante líquido también. En un termo de agua a lo mejor me tomo 2 o 3 vasos de agua en el medio. Lo que pasa es que yo también lo estiro mucho. A mí un termo de mate me dura toda la mañana, digamos, y 3 horas tomándolo a lo mejor. Claro. Si un buen termo que lo contenga bien el calor, pero pasa un tiempo. Diego, y te pregunto algo más en relación a, ya que nos metimos en la orina o no orina, hay algo que Ujú. siempre circula también, que es como viste, te dicen, si la orina es clarita y transparente, tu organismo está bastante bien, cuando la orina es muy densa, muy oscura, con mucho olor, hay que prestar atención. Esto, hay una relación directa con el organismo, hay una relación directa con lo que incorporé, que también es parte del organismo, pero con lo que incorporé del alimento Ujú. el día anterior, si tomé o no tomé alcohol. Sí, sí, sí. ¿Pasan cuántos días que yo tengo una orina densa, con otro color o lo que sea, tengo que prestar atención y tengo que ir a consultar, por ejemplo? Exacto, exacto, exacto. En general, la gran mayoría de las veces y es un motivo de consulta bastante frecuente, que me sucede que me vienen a consultar porque a lo mejor un fin de semana o algún día de la semana fueron a orinar, le ardía un poco, pero fue una sola vez y ya está. Y vos cuando le preguntás la característica de esa orina, te dicen, bueno, que justamente era oscura, que justamente a lo mejor tiene olor, si era que está infectado o no, eso puede ser un signo, o lo que a mí me da una pauta de alarma para decir, ojo, puede llegar a ser una infección, si no puede llegar a ser algo inflamatorio, como lo que yo te decía anteriormente, con respecto a la comparación del juguito tan diluido en un vaso de agua. Por ahí muchas veces uno siente ese ardor porque el orín, al estar muy concentrada, genera irritación de toda la vía por donde pasa, de toda la vía urinaria que atraviesa. Ahora, ¿por qué sale así? Porque justamente no estamos bien hidratados. Es directamente proporcional. El orín tiene que salir color clarito, no te voy a decir agua pura, cristalina, pero sí bastante clarito, bien clarito, casi agua. Bien. Saltando a la parte más del órgano reproductor, digamos, pensado en relación a la relación sexual y a otros conflictos a veces que puede haber del orden de decir, una persona que, a ver, yo esto lo he escuchado bastante y siempre tengo duda de cómo funciona o cómo no funciona. Una persona adulta, vamos a suponer, Uh -huh. que no mantiene cierta periodicidad en sus relaciones sexuales, ¿eso afecta en algún punto al órgano, afecta algo de la próstata? ¿Hay una relación directa entre vamos a llamarlo concretamente, entre la eyaculación y la posibilidad de tener un funcionamiento distinto? ¿Hay una relación de eso con las infecciones urinarias en el adulto mayor? ¿De la frecuencia o no de la relación sexual o de la eyaculación, sea por vía masturbatoria o lo que fuere, en Uh relación a -huh. si eso provoca o no antecedentes a favor o en contra de, no sé, de problemas, digamos, después vinculados? Mirá, en su momento salió una publicación de un trabajo científico, que inclusive se han hecho muchos memes y han salido cosas muy graciosas a partir de eso, en donde decía que más de 21 eyaculaciones por mes prevenía la cosa, ¿no? Pero a lo que voy es, digamos, uno puede hacer muchísimas cosas en su cambio de hábito, pero eh, no hay una relación directa que yo te pueda decir, mira, o lo comprobé, o tengo experiencia de eso, porque no es algo que tampoco es un dato también medio difícil de extraer en la historia clínica, por lo menos a mí no fue algo que tampoco indagué. O sea, si te voy a ser sincero, no fue algo que tampoco indagué. Entonces, pero de lo que uno ha leído puede tener cierta repercusión. Igualmente no creo que sea un factor para mí que cambie eso. Sí, obviamente, si uno no tiene actividad sexual, esto es como cualquier músculo,
como el cerebro inclusive, no es un músculo, pero es algo que se entrena y que uno va desarrollando, si uno también lo deja de utilizar, por así decirlo, va a ir mermando su actividad, como andar en bicicleta y como cualquier otra cosa. Si dejaste por un tiempo, después no va a ser lo mismo, nunca te va a olvidar, pero no va a ser lo mismo. Está bien. Y en relación a la infección urinaria, que eso recuerdo que en un grupo que yo trabajé con adultos mayores, en un momento, era como el tema que tenían todo en Claro, común. O sea, no te podían decir exacto. ninguna otra cosa, más que todos habían en algún momento tenido una infección urinaria y estaban como renegando bastante de eso. Tiene que ver con la Eh, higiene, tiene que ver también con lo de la ingesta del líquido, tiene que ver con alguna cuestión más propia del funcionamiento del organismo. ¿Cuáles son los factores que provocan o los factores para prevenir idealmente las infecciones urinarias? Bueno, mira, lo que pasa muchísimo en urología es muy normal y habitual ver infecciones urinarias por ahí en mujeres en actividad sexual, y eso es algo habitual y que ya por ahí todos lo sabemos y de popular conocimiento, pero sí pasa muchísimo, como vos decís, en los mayores de 50 años empiezan a tener infecciones urinarias y un motivo de consulta muy frecuente que desencadena o que hace por lo menos al urólogo sospechar que el paciente tiene algún tipo de alteración en la próstata. ¿Por qué? Porque no es habitual que un hombre en general haga infecciones urinarias, salvo llegando a los 50 años, por lo que yo te decía antes. Empieza a tener problemas para poder evacuar la vejiga, porque la próstata tapa el conducto de salida. Entonces, al no poder evacuar del todo la vejiga, el paciente mayor de 50 años, lo que pasa es que empieza a acumular lo que nosotros llamamos un residuo postmiccional, que sería como agua podrida que quedase, ¿sí? Y como en agua, cualquier tipo de agua podrida que queda estancada, crecen bichitos, crecen microorganismos, hasta inclusive si pasa muchísimo tiempo y es mayor la cantidad de orina, se pueden hasta formar piedras. Pero una cuestión meramente hidráulica, digamos, el agua no puede salir porque está tapado y eso hace que predispongo las características de la orina sean favorecedoras a que se den las infecciones urinarias. Para eso, a ver, obviamente también sumado a otros factores, muchas veces los ancianos no están acostumbrados a tomar tampoco tanto líquido, el agua no era algo que estaba tan inculcado, a lo mejor en nuestros papás o abuelos, hoy ya hay muchísima más conciencia con respecto a eso, entonces yo creo que en un futuro van a cambiar, obviamente, las patologías o las incidencias, ya sea infecciosas o malignas, por estas características o por estos estilos de vida que por ahí venimos a lo mejor trayendo, tratando de mostrarnos nosotros, digamos, cambiando o trabajando en la prevención. Buenísimo. Bueno, viste, yo más o menos fui reclutando ideas de preguntas que habían aparecido en otros ámbitos que dije, está bueno traerlas porque Uh -huh. después la gente dice, me hubiera gustado saber tal cosa. Cuando el programa lo hacemos en vivo, muchas veces lo Exacto, está escuchando y mete la pregunta, ¿viste? Ahora que por la tal pandemia cual, nos hemos grabado, es como que uno tiene que tratar de pensar en el exacto, ejercicio qué preguntaría ante el profesional o algo. exacto. Gente que, bueno, vos sabés que vamos a laburar tal o cual cosa y demás. Cuando yo comenté que iba a entrevistar a algunos profesionales de Divergente, a algunos amigos, digamos, de distintas edades, les contaba que voy a entrevistar a un urólogo, voy a entrevistar a una sexóloga, es como que, bueno, aparecen las preguntas, ¿viste? Aparte juega con el morbo de decir, Uh bueno, -huh. plantea un poco en el hipotético caso, y vos decís, no te preocupes, no te voy a nombrar, pero no, pero está bueno Y para. sí, sí. Che, y de paso me metí ahí como en el corolario así de la nota, en esto de, contame cómo viene siendo la experiencia de un poco de Divergente, cuál es tu lugar ahí, cómo llegás, cómo lo vienen Sí, pensando. Eh, sí. Bueno, bueno, cuando arranco en Divergente, arranco porque yo trabajaba en un sanatorio de la ciudad y después de mi consultorio atiende, mejor dicho, todavía sigue atendiendo, una ginecóloga de mi edad y con la cual tenemos una muy linda amistad. Y yo le mencionaba que justamente estaba en busca de un consultorio privado particular y que me estaba inclinando hacia la parte de sexualidad, fertilidad, que muchísimo eso, que quería una mirada más holística de la medicina, y ella me dice, mirá, yo arranqué en un lugar Divergente, me lo menciona, estamos dando nuestros primeros pasos, estamos creciendo, esto ya habrá sido hace 6 meses atrás aproximadamente, y me lo contó con tanta alegría y con tanta motivación, y que yo creo que me motivó también eso. Y cuando llegué, bueno, obviamente hablé con dos de las representantes divergentes, psicóloga,
sexólogas también hay kinesiólogos, tengo un equipo increíble. Y lo lindo de ese lugar, por lo menos a mí, que me atrajo por lo menos, y lo, digamos, no ni decirle lo académico por ahí, o lo integral, que es lo que a mí me llama la atención, es eso, poder trabajar de esa manera, porque muchas veces a un paciente le pasa que va a la consulta con un urólogo y después para consultar con una sexóloga o con una psicóloga se le dificulta un poco, y el urólogo y la sexóloga, la psicóloga no se conocen, o con la ginecóloga misma tampoco, y no puede haber intercambio de información, y como dije anteriormente, el ser humano es un ser integral, y en toda su cualidad y en todas sus características, y verlo de esa manera, de distintos puntos de vista, y poder comunicarnos entre nosotros, y poder trabajarlo de manera holística y de todas las especialidades, nos da a nosotros y nos brinda una herramienta, y al paciente obviamente una muchísima mejor atención, una muchísima mejor calidad, una mirada mucho más holística, una mirada mucho más, obviamente, preventiva también, si bien la gran mayoría de las veces a los médicos ya llegan pacientes con ciertas patologías, es raro, como decías antes, que lleguen para preguntar algo, pero ya hay muchísima más conciencia, la gente se está dando cuenta que puede prevenir muchísima patología, que puede trabajar en muchos lugares, y en Divergente lo lindo es eso, que tenemos muchísima gente de muchísimas especialidades diferentes que van a trabajar de manera conjunta para darle la mejor calidad al paciente, y eso está bárbaro, eso es lo que me gustó, lo que me atrajo, y de la manera en que trabajamos, ¿no? Bueno, buenísimo, súper interesante. Yo la verdad que cuando hablé con Moira y me contó de cómo venía el proyecto y de que tenían también esta apuesta a la formación y a intercambiar y a mantenerse también en esto de nutrirse en el equipo profesional, me pareció súper Exacto. interesante ir conociéndolos e iniciar esta ronda de entrevistas. Que empezás vos, Bueno, no. inauguramos con vos y bueno, Perfecto, primer urólogo y perfecto, el primero perfecto. que viene del espacio, digamos, a aparecer acá en el programa. Sin ningún compromiso Bueno, qué bien. comercial con Divergente, eso para dejarlo claro. Con el Claro, objetivo de no. difundir porque me Sí, pareció una propuesta muy interesante. obvio. Está No, bueno. no, no, Está muy bueno. bueno. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresar y compartir todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Y ese es el objetivo principal, como venimos hablando durante todo este tiempo, es poder prevenir, poder llegar antes, poder darle una oportunidad más a nuestra vida, a nuestra calidad de vida, que siempre estamos a tiempo y siempre hay potencial como para poder hacerlo, así que nunca es tarde. Bueno, fantástico. Diego, yo te exprimí todo lo que pude, me saqué todas las preguntas que tenía dando vuelta. Te dejo la posibilidad de ver si te quedó algo más en el tintero que quieras plantear antes de cerrar la nota. Lo que sea, que vos digas, mirá, faltó Ujú. esto, lo otro, o si no, la cerramos acá y queda la puerta abierta del circo para todas las veces que quieras volver a pasar, digamos. No, obviamente, obviamente. A ver, no, yo creo que no. Por ahí en otro encuentro podemos hablar lo que te comentaba antes, de esta parte de emprender y que también tiene que ver con cambio de estilo de vida, pero yo creo que así estamos bien, hermano. Bueno, buenísimo, ha sido un placer entrevistarte y nada, la dejamos abierta para la continuación ya en otro plano de la vida y del ejercicio profesional. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por dejarme compartir toda esta información. Y bueno, te mando un gran saludo, hermano. Espero verte pronto. Abrazo grande, así será.